por si le faltara ilegitimidad a la elección judicial, en el INE casi la anulan. Y no porque lo pidiera la oposición, la prensa o algún organismo internacional, no. Fue a petición de prácticamente la mitad de los consejeros electorales del INE. Y ya para que desde el INE, que está tan alineado al gobierno, digan, esto ya es mucho, es porque la elección judicial fue el fraude electoral más grande del siglo. Los consejeros denunciaron que el día de la elección hubo toda una operación para hacer ganar a los candidatos que aparecían en los acordeones que se repartieron por todo el país. La coincidencia entre ganadores y acordeones fue de 80%, pero ahí no paró la cosa. Denunciaron que hubo boletas que estaban marcadas pero que no tenían dobleces. Entonces, ¿cómo entraron a las urnas? No, nunca entraron a las urnas. Boletas marcadas con la misma letra, casillas con el 100% o más de participación, casillas donde se hubieran necesitado 29 horas para que votaran todos los que se supone que votaron ahí, candidatos que obtuvieron todos los votos de una casilla. La diferencia entre que el INE declarara válida o inválida la elección fue de un solo voto, un voto. 5 consejeros del INE consideraron que las irregularidades eran tantas que se tenía que anular la elección judicial. Pero 6 consejeros dijeron que no era para tanto. Así que el marcador en el INE quedó 6-5. Que el marcador haya quedado 6-5 es un síntoma del tamaño del fraude. Nunca una elección nacional había sido avalada por el INE con un margen tan estrecho. Oiga, y ya no sabemos qué fue peor. Si escuchar las sucesivas declaraciones de los consejeros del INE relatando todas las trampas que los llevaron a votar a favor de la anulación de la elección, o escuchar las declaraciones de la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, haciendo como que no pasó nada, más cuando nos acordamos que la mitad de su familia trabaja en gobiernos morenistas, incluido su hijo, que está en la nómina del presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo. Vea cómo se puso ayer la declaración de validez de la elección de ministros de la Suprema Corte. La crónica es de Jorge Monroy. México está contigo. Hugo, amigo, México está contigo. Les voy a solicitar que guardemos el debido respeto. Hace 2 semanas, sus nombres fueron repartidos como propaganda en millones de acordeones para imponerlos como ministros de la Suprema Corte. Ayer, convirtieron al INE en un escenario de aplausos y porras luego de que el instituto legitimó su triunfo pese a la reincidencia de prácticas fraudulentas del pasado, casillas zapato, urnas embarazadas y una elección promovida desde el poder. Quien esté de acuerdo, por favor, levantar su mano. ¿En contra? Gracias. El INE avaló la elección judicial en una votación muy cerrada, 6-5. 5 consejeros consideraron que la elección debía anularse frente al cúmulo de irregularidades. Se trata de Arturo Castillo, Martín Faz, Dania Rabel, Jaime Rivera y Claudia Zavala. Pero 6 consejeros del INE, en su mayoría cercanos al oficialismo, avalaron la controversial elección de ministros, la consejera presidenta Guadalupe Tadei y los consejeros Norma de la Cruz, Uquip Espadas, Carla Humphrey, Rita Bell y Jorge Montaño. El INE aceptó que en 818 casillas instaladas el 1 de junio en 25 entidades del país hubo prácticas fraudulentas. Al cómputo nacional de la elección de ministros de la Suprema Corte se le restaron 3.700.000 votos, principalmente de Chiapas, donde ocurrió el 70% de las irregularidades. Boletas sin evidencia de que hubieran sido introducidas en las urnas. Casillas en las que para que hubieran podido votar el número de personas que se reporta, tendrían que haber permanecido abiertas 29 horas. Reportes de casillas donde uno o más candidatos recibieron la totalidad de los votos, estas llamadas casillas zapato. Un orden que además coincidía plenamente con los acordeones que se repartieron. Esto equivale a decir que en el 61.74 de las casillas obtuvieron la mayoría de votos entre 6 y 9 candidaturas de dicho acordeón, con lo que se consumó una operación que
pues tira por la borda décadas de lucha ciudadana por la autenticidad del voto. No cambian sustancialmente los resultados electorales, pero sí han afectado sensiblemente la calidad de estas elecciones. Les dejan una mancha indeleble. El consejero Arturo Castillo propuso en vano detener la declaración de validez de 4 de las 6 elecciones hasta que el Tribunal Electoral resuelva si dichos actos merecen la nulidad de la elección. Propongo a este Consejo General, 1, no declarar la validez, que no es lo mismo que declarar la invalidez, no declarar la validez de las elecciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para que una elección pueda anularse, tienen que encontrarse vicios graves en al menos un 20% de las casillas. Estamos muy lejos de eso. No admito que se ponga en duda por 818 casillas contra más de 80,000, ni la integridad, ni la limpieza, ni la pulcritud, ni la responsabilidad, ni el efecto correcto. Aceptémoslo. Colegas, tuvimos un proceso electoral excelente. Los 9 ministros electos y sus familiares aguardaron por más de 2 horas en los pasillos y el salón contiguo del INE. Entre ellos, José María Riobó, contratista favorito de López Obrador y esposo de Yasmín Esquivel, Emiliano, Martín y Valentina, familiares de Lenia Batres, y los padres de Hugo Aguilar, quien presidirá la Corte a partir del 1 de septiembre. Y que en eso le olvide de que de los pueblos indígenas salió, y así es que pues seguirá siendo humilde y sencillo. Estamos muy orgullosos de la ministra Lenia Batres, mi hermana. No me esté molestando, por favor. Tras recibir su constancia de mayoría, los 9 ministros se abrazaron con sus familiares, se tomaron selfies, recibieron porras y prometieron independencia judicial. A mí no me puso nadie, fue una decisión colectiva con los pueblos. No se preocupen, no haré seguimiento de ninguna consigna, ni de Morena, ni del PAN, ni del PRI, ni de los intereses económicos mezquinos. Lo mismito que usted acaba de ver que pasó ayer con la elección de ministros de la Suprema Corte, pasó hoy con la elección de los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, el que va a funcionar como una especie de santa inquisición para destituir a los juzgadores que no se alineen a los intereses del gobierno. Otra vez una votación dividida en el INE, 6 contra 5, y así apretado, en zona de cuestionamiento, en zona de ilegitimidad, así se validó la elección. Los consejeros denunciaron las mismas irregularidades, pero en una escala todavía mayor. Afirmaron que no fue algo que ocurrió en algunas casillas o en pocos estados, sino en prácticamente todo el país. Este dato sintetiza el tamaño del fraude. En el 100% de los estados, el acordeón obtuvo el triunfo absoluto para la conformación de este nuevo tribunal. Pero Bernardo Batis, magistrado electo para el Tribunal de Disciplina, cercanísimo a López Obrador, salió a decir que los acordeones no tuvieron nada de malo, que eso de inducir el voto no es un delito. Hubo un acuerdo entre personas y hacían sus acordeones, unos ya venían impresos pero nadie obligaba a que se usaran, eran inductivos como es la campaña electoral. El gobierno celebró que el INE avalara la elección del Poder Judicial y, como no, se ganaron todos los de Morena. Hoy la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, festejó la validación y aseguró que tenemos un Poder Judicial sin corrupción, sin impunidad y con procesos rápidos a partir de esta reforma. Como la presidenta Sheinbaum está de viaje, la secretaria de Gobernación encabezó la mañanera. Contentos ya porque esta era una parte importante, tanto la declaración de validez como la entrega de las constancias a todos los integrantes de la Suprema Corte. Y creo que este nuevo Poder Judicial, desde el Gobierno de México, estamos celebrando la participación del pueblo de México, reconocer el trabajo del Instituto Nacional Electoral. Pues yo creo que hay tiempo suficiente para que se discuta en todos los espacios
qué se puede mejorar, qué se puede dejar, porque fue una buena experiencia, y en qué, por ejemplo, necesita unas correcciones mayores. Pero nosotros consideramos que para ser la primera vez, una experiencia bastante compleja, pero salió adelante el proceso.